Eh, Buenas con todos. Bienvenidos a Campus EU, el Ministerio de Educación de nuestra Iglesia Gracia Urbana. Y hoy día vamos a estudiar un tema que sigue dentro del módulo de la teología propia. Hemos estado viendo las cosmovisiones en este mundo, cómo era la cosmovisión atea, agnóstica, los deístas, los teístas, catenoteístas, los xenoteístas. Estamos viendo cómo es que el ser humano contempla la vida, las formas de ver el universo, la forma de ver el cosmos, la forma de entender la existencia de Dios. Hemos visto con Sami la clase pasada acerca de lo que es la postura evidencialista, que la tienen tanto solamente los teístas como también cristianos, ¿no? Que es una postura que parte de la evidencia, de la revelación natural, ¿no? Partimos tratando de demostrar a Dios. Partimos de nuestra razón autónoma para tratar de demostrarle al incrédulo la existencia de Dios. Pero esto tiene un problemita, y es que ponemos al incrédulo como juez y parte para determinar quién es Dios. Y ese es un gran problema que se llama el problema de la neutralidad. Nosotros partimos como que de una forma neutral. Ambos estamos igual y vamos a demostrar a ver qué pasa. ¿Quién es Dios? ¿Será que existe o no? Te lo voy a demostrar. Eso es lo que pasa. Y los cristianos bíblicos, históricos y presuposicionalistas, que es lo que vamos a ver hoy día, no podemos tener esto en mente. Nosotros debemos partir con una seguridad bíblica de que Dios ya existe, no ponerlo en el tapete y poner al incrédulo no cristiano o al anticristiano como el juez de nuestro Dios y el juez de la existencia de nuestro Dios. No puede ser. Así que ahora vamos a ver esto y que Dios nos ayude, que Dios lo bendiga y que sé que vamos a aprender juntos mucho acerca de lo que es realmente defender la fe partiendo de la misma Biblia, partiendo de la fe verdadera, que Dios existe y su palabra es real. Bueno, estamos aquí para entender lo que es la apologética presuposicional. Apologética ya saben que significa defensa de la fe, así como vimos la apologética evidencialista, que era la defensa de la fe a través de la cosmovisión, de la evidencia, a través de la revelación natural y tratar de demostrar que Dios existe. Nosotros vamos a partir de una gran presuposición. Ahora, la realidad es que todos tenemos presuposiciones. Todos partimos de una base epistemológica, es decir, de una base de pensamiento, de razón. Y nosotros vamos a ver hoy día cuál es la postura presuposicionalista también, que es la postura final en cuanto a lo que estamos viendo en cosmovisiones. Bien, como les hablamos en el intro, acá hay una gran mentira. Y esta es una mentira llamada la mentira de la neutralidad. Nosotros no somos neutrales. Y lo que vamos a ver en este momento es justamente eso. La neutralidad es una idea errada que nos habla acerca de lo que los cristianos debemos rendirnos ante el pensamiento irracional de la cosmovisión anticristiana de este mundo y poner nuestro pensamiento al mismo nivel para determinar quién es el que tiene la razón y quién no. Y eso realmente no es así. La palabra dice que solamente hay una sola verdad. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y está hablando de que hay dos formas de pensar. La forma de pensar que está en Cristo Jesús, Dios, en su palabra, y las huecas sutilezas y filosofías anticristianas de este mundo. Esas son las dos formas de pensar. Entonces, vamos a empezar con, debemos ser neutrales. Y este primer punto se va a llamar el robo de la neutralidad. ¿Debemos ser neutrales? O sea, a veces se nos demanda en cuanto a defender la fe, cuando tú estás en medio de un debate, por ejemplo, asumir una postura neutral, ¿no? Una actitud como que no debes tener algún compromiso así fundamentalista hacia la verdad de que la Biblia es la palabra de Dios. Y se escucha mucho incluso en casos de erudición cristiana, ya sea en el campo de la ciencia, de la historia, de la filosofía, de la literatura, ¿no? Muchos maestros que han tomado la postura evidencialista y a veces hasta incluso gente sincera que te dice, pero si yo le hablo de frente con la Biblia a una persona que para la cual la Biblia no es nada, no es ni la palabra de Dios ni nada, no voy a poder hacerle ver algo, no voy a poder ganar el debate. Ahora, nuestra idea no es solo ganar el debate, nuestra idea es que sean salvos.
Recuerda, ¿entiendes? No es eso solamente de ganar el debate. Entonces, muchos maestros cristianos a menudo son llevados a pensar que, sinceramente, la honestidad que deben tener les exige a que dejen todos sus compromisos cristianos cuando estudian un área que no está directamente relacionada con los asuntos de la teología sistemática o teología bíblica. No, ellos piensan que, por ejemplo, si yo voy a estudiar historia, ¿no? Yo voy a estudiar historia, por ejemplo, historia del Perú, o voy a tener razonamientos políticos, debo desconectarlos, ¿no? De lo que es la Biblia. O incluso muchas veces sujetan a la Biblia a sus posturas. Piensan de que la verdad donde quiera que está es donde quiera que se encuentre y uno debe ser capaz de buscarla bajo la guía de los pensamientos del mundo y no basado en una cosmovisión que parte de las escrituras. Por ejemplo, te dicen, o sea, es necesario que yo entienda teología bíblica y teología sistemática para determinar si voy a tener pensamientos políticos de derecha o de izquierda, por ejemplo. ¿O de qué me sirve estudiar teología sistemática para poder entender las obras de Shakespeare? O las reglas de la lógica, ¿no? O la mentalidad de tal poeta. Pero esa pregunta no tiene sentido, te das cuenta, porque ¿cómo vas a discernir espiritualmente conforme a la Biblia la voluntad de Dios para todas esas áreas? Estas preguntas están hechas por corazones que de frente ya están dispuestos y están presupuestos a rendirse al mito de la neutralidad. Son cristianos que incluso pueden ser muy académicos, que tienen muchos lauros, pero que están dispuestos a rendirse al mito de la neutralidad, a la demanda de este mundo de que todo debe ser neutro y de ahí partir a ver para ver quién demuestra que tiene la razón. Entonces, por ejemplo, hubo un conocido apologeta que decía de que no podía partir simplemente de las escrituras y no era dable porque perderían la audiencia con el mundo incrédulo, ¿no? O sea, ya los incrédulos no me escucharían. Si yo abordara la cuestión, digamos, de frente presuponiendo partiendo de las escrituras, ¿no? Aunque este apologeta sí luego la cita las escrituras, una vez que demuestra con evidencia, con la lógica y con la razón, usa la Biblia para decir, y la Biblia dice lo mismo que la lógica y la razón. Parece muy bonito, pero no es así. Parece prácticamente están diciendo que la Biblia es parte de un conocimiento universal nada más y no es la base de todo. Ese es el problema. Está haciendo al incrédulo que piense que, mira, prácticamente si yo fuera un ateo y este hombre me convenciera con la razón, con la lógica que Dios existe, y luego me dijera, mira, y la Biblia dice lo mismo. Lo único que podría lograr es que yo me convierta en un teísta o un deísta, pero no me voy a convertir realmente, no voy a creer realmente en la existencia de Dios de todo corazón. Solamente me ha convencido, me ha ganado un debate y digo, bueno, me voy a preparar para la próxima. O podría convencerme y cambiar mi postura, pero no tiene ninguna implicación espiritual ni de conquista de las esferas en cuanto a mi derrota como ateo en ese caso, ¿no? Bueno, entonces debemos estar dispuestos, según la perspectiva que apoya la neutralidad, ¿no? Abordar el debate con una actitud de mentalidad común. O sea, como les dije hace rato, ¿no? Como decir, esta es tu idea y esta es la mía, esta es la tuya, y nadie sabe todavía. Debemos asumir lo menos posible que uno de los dos tiene razón. Cuando empiece el debate vamos a ver quién la tiene. No, señor. Entonces, eso de ahí es un robo. Nos está robando nuestra herencia cristiana. Está robando la urgencia de salvación de este mundo. O sea, que la idea de uno puede ser neutral cuando se trata de educación, cuando se trata de historia, tú crees que puede ser neutral, dices, no, o sea, yo no estoy, dicen algunos hermanos, poniendo en neutralidad en cuanto a los asuntos de la fe, yo defiendo mi fe, pero si estamos hablando de política, de historia, entonces no, pues, ¿cómo puedes tú, dime, leer la historia de la Revolución Francesa sin lentes cristianos? Eres capaz de ponerte de parte de cierta postura de acá por acá, ¿no? Pero sin haberlo analizado con los lentes cristianos. ¿Cómo puedes ver tú la historia del Perú? Nosotros estamos, por ejemplo, en este tiempo, estamos en elecciones, hay gente gente que dice ser cristiana y se está tirando para una postura anticristiana. Dice, no, es que acá no tiene nada que ver, dice. Otros cristianos en asuntos de la vida, ¿no? Están conversando y dicen, no lo metas a Dios en esto. O sea, ese tipo de personas son las personas que aman el punto de la neutralidad, no solamente están
tentados a caer en él, sino que viven día a día dentro de ese punto de la neutralidad. A Dios lo tienen solamente para la escuela dominical, el culto, su devocional diario. Por más devotos y buenos cristianos que sean, en realidad lo único que están haciendo es tener una fe superficial. ¿Te das cuenta lo necesario que es esto? Si nunca habías escuchado que para no tener una fe superficial tienes que presuponer siempre y partir de la Biblia, pues entérate, porque todos estamos tentados a siempre de tomar este tipo de cosas, a tener fe supersticiosas, a tener fe que no parten de las escrituras, sino de lo que nosotros creemos que parten de las escrituras. Esa es otra cosa. Por ejemplo, tú crees que estamos en los tiempos del COVID, ¿no? Tú crees de que como tú eres cristiano, evangélico, tú no te vas a enfermar porque la promesa dice esto, y que si tú no te reúnes, a pesar de las directivas del gobierno, eres un miedoso, eres un temeroso de los hombres, nosotros vivimos por fe y no por vista, y un montón de versículos que sacan de contexto. Pero ¿será verdad? ¿Se están obedeciendo realmente las escrituras? Proverbios 22:3, cuando dice de que el avezado ve el peligro y se pone a buen recaudo, sin embargo el torpe, el necio, el tonto cae porque se confía en sí mismo. Entonces, ¿cuál de los dos eres? ¿Eres espiritual o eres uno de los tontos? Eres uno de los tontos, porque los tontos son los que caen en esto. El Señor te ha ordenado algo y tú dices, creas una mazamorra de versículos, y eso no es ser presuposicional ni espiritual, eso es ser un carnal mundano partiendo de tu razón autónoma, ¿ves? Tu razón autónoma te disfraza la verdad y tú dices, no, en este momento no voy a tomar lo que dice la Biblia realmente, sino lo que yo creo que dice, y en ese momento acabas de perder tu presuposicionalismo, acabas de salir de lo que dice la palabra, por más versículos que tengas, porque no estás obedeciendo lo que realmente Dios dice. Entonces, volviendo al tema ya secular, se nos dice, por ejemplo, que, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En las escuelas estatales, todo es neutral. Cuando tu hijo va a la escuela, él va a entender de que generalmente Dios no existe ahí. Y entonces va a tener que entender que esta es una batalla por la verdad. Esta es una batalla, como decía Greg Banson, una batalla por la verdad. Greg Banson era un famoso apologeta, y ya vamos a mencionarlo de acá. Les voy a mandar un libro en PDF después. Pero él decía que esto era una batalla por la verdad. Y tenemos que insistir en que nuestros hijos deben ser enseñados como creyentes, por profesores de escuela dominical, creyentes, presuposicionalistas comprometidos con Cristo y su palabra como verdad. Y tú como padre tienes que ser un creyente comprometido con su palabra y como una gran verdad. Recuerda que no existen dos verdades, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no existen dos verdades para que tú y tus hijos se enfrenten a este mundo. No existe la neutralidad. Bueno, voy a mantenerme neutro, al final no se sabe cuál es la verdad. Cristo decía en Juan capítulo 17, santifícalos por la verdad, tu palabra es verdad, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cualquier cosa que digan las personas con respecto a la exigencia de la neutralidad en el pensamiento cristiano, o sea, la exigencia para que los creyentes no sean apartados de otros hombres, solo porque siempre dicen, yo creo en la verdad de Dios, o sea, tú tienes que entender que todo esto es necesario. O sea, la neutralidad te demanda que la palabra de Dios sea puesta al mismo nivel que sus pensamientos, pero la palabra de Dios exige una lealtad sin reservas y entender que esa es la verdad. A veces dices, buscamos la verdad en este asunto político. ¿Tienes una cosmovisión cristiana para poder tener un filtro y ver la verdad? No, sí o no, porque si no vas a terminar votando por los anticristianos, ¿no? Por ejemplo, tantas teologías que salen partiendo de la mentira, porque no ven la Biblia en su contexto, ¿no? Teologías cerradas, como la teología de la liberación, teologías marxistas. ¿Por qué parten de dónde? De pensamientos anticristianos, de pensamientos que nacieron desde el sesgo de quitar a Dios del medio o de poner a Dios y su palabra como algo neutral y luego analizarlo a raíz de nuestra razón autónoma, porque ese es el gran problema, partir de nuestra razón autónoma y no partir de sobre qué base construimos. ¿Construyes en tu razón o construyes sobre la palabra del Señor? En Colosenses capítulo 2 vemos que Pablo dice que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ocultos en Cristo. Nota que dice que toda sabiduría se deposita en la persona de Cristo. Toda sabiduría, no solamente la sabiduría que tú crees, ¿no? O sea, no solamente una sabiduría supuestamente superficial, sino toda la sabiduría. Las huecas sutilezas siempre van a hacerse pasar por sabiduría, pero tú tienes que entender que para entender la política, para entender la Revolución Francesa,
para entender la composición química de un elemento, para entender robótica o las obras de Shakespeare o las leyes de la lógica, ¿no? Todas las búsquedas académicas y de cada pensamiento deben estar relacionados con Dios y su palabra, porque Él es la verdad, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, evitar a Dios y su palabra en tu pensamiento en otros momentos es engañarte a ti mismo, es ser engañados, es convertirnos en mentirosos, es vivir, aunque seas un cristiano genuino, como si fueras un espiritualmente muerto. Es como les dije, me acuerdo en otra clase, es como un ateísmo práctico. Por más cristiano que tú quieras que piensas ser. Entonces, dejar tu compromiso de partir de las escrituras no te hace espiritual. Si te vuelves, como te dije hace unos minutos, un cristiano que piensa en versículos, que esto, que el otro, o vives de las experiencias, ¿no? De las evidencias, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que logran captar la atención de la gente, como las emociones, que alguien te trate bien, que alguien esté a tu lado. Eso lo puede hacer una persona de una secta, lo puede ser un ateo. Eso no es espiritual, eso no es espiritual, eso es moralismo. Si tú no partes de las escrituras, no partes de la voz de Dios. Y si no partes de la voz de Dios, no tiene nada de espiritual. Entonces debes evitar, ¿no? Partir siempre a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar, a la hora de creer, de tu propia razón autónoma, ¿ya? Entonces nosotros debemos entender que más bien el mundo evita a Dios y a su Biblia como la base de su pensamiento en cualquier momento, y nosotros debemos entrar en esa batalla para que siempre pongamos a Cristo Jesús como la base de nuestro pensamiento. La palabra es la base del pensamiento. El principio del conocimiento es el temor a Dios, dice la palabra, ¿no? El temor al Señor. No es el resultado, dice, no es el resultado del conocimiento, es el principio del conocimiento. Vas a comenzar a ser sabio y a conocer a Dios realmente para tener vida eterna cuando partas de las Escrituras. Si tú no partes de las Escrituras, no estás huyendo de la mentira, estás que te acercas a la mentira. ¿Te das cuenta? De si tú no partes de la Biblia, si no eres presuposicionalista, o sea, no presupones de las Escrituras, corres hacia la mentira. Y estás cayendo justamente en lo que el apóstol Pablo le decía a los hombres de su tiempo, ¿no? Que a los colosenses, por ejemplo, le decía que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuidado, que no te engañen. O sea, no te llenes la cabeza, no te enriquezcas de conocimiento vano. Dice, eres rico en conocimiento debido a tu compromiso con Cristo. O sea, en erudición, apologética, educación, en las artes, en lo que es política, economía, ciencias, poesía, en lo que es la pintura, en todo tipo de artes, en el deporte, todo como lo ves. Solo hay una verdad, solo hay una verdad, querido hermano, solo hay una verdad. ¿Y cuál es tu verdad? Estás en Cristo Jesús como gran presuposición, roca donde se construye la base de la verdad con la que ves la vida, la cosmovisión, los lentes hermenéuticos con los que ves la vida, o has sido engañado por las demandas de la neutralidad. Porque el mundo te demanda neutralidad. Demanda de que tu pensamiento sea uno más de los pensamientos. El mundo te demanda eso. No va a aceptarte una persona no nacida de nuevo, que es parte de la cosmovisión del anticristo, de que tu pensamiento cristiano y bíblico sea la verdad. Te va a decir que es parte de la verdad. Y te va a decir, respeta mis pensamientos. Incluso hasta un supuesto cristiano emocionalista que parte de sus propios pensamientos autónomos te va a decir eso. Ya, pues eso es lo que tú crees, yo no creo eso, te va a decir. O cuando tú le expongas verdades, por ejemplo, y eso me ha pasado en consejería a veces con algunos hermanos, bueno, no de Gracia Urbana, sino de otros lugares, me dicen, no, pero pastor, es que yo pienso esto. O sea, ¿para qué pides consejo si luego me dices que tú piensas? Yo mi consejo no te lo digo de mí. La consejería parte de las Escrituras. Así como la disciplina bíblica, por eso se llama bíblica, parte de las Escrituras, la consejería parte de las Escrituras. La restauración parte de las Escrituras. Entonces pasa de que estas personas son autónomas, siempre están pensando yo. Están llenas del yo y no llenas de Dios y su palabra. Se engañan a sí mismas por completo. Hay que pensar eso siempre. Sobre todo que hacer esto es ser inmoral. O sea, es estar en contra de la verdadera moralidad. Es correr hacia la mentira. Porque dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Cristo. Por tanto, si yo trato de llegar a la verdad, pero saliéndome de mi compromiso con la autoridad
epistémica, o sea, la base de pensamiento con la autoridad de Jesucristo, o sea, de Dios y su palabra, sería engañado por las vanas filosofías que Pablo está advirtiendo a los colosenses. O sea, cuando el cristiano se acerca a la educación, a la ciencia, a la erudición, a la apologética, mira, o sea, para defender su fe incluso, debe rehusarse completamente a aceptar las demandas de la cosmovisión anticristiana de este mundo, las demandas erróneas de la neutralidad en tu vida intelectual y en tu vida diaria. No debes consentir nunca que te obliguen a renunciar a tus creencias de la fe, que por el momento, bueno, ahorita lo voy a dejar de lado para poder ganar a esta persona. No. O en tu corazón cuando digas, pero ahorita no necesitamos meter a Dios en esto, esto es lo que siento. No importa lo que sientas. No importa lo que sientas. No importa que tengas bonitas experiencias, como dice Martín Lutero, aunque hagan miles de milagros, son falsas, si no provienen de las Escrituras. ¿Bien? Entonces tú no permitas ni debes consentir en tu corazón ni que la sociedad te presione a renunciar a tu fe verdadera que parte de la Biblia, ni por el momento, ni por nada, ¿no? Es como que ellos te dijeran, no, renuncia ahorita porque al final vamos a debatir y vamos a llegar al conocimiento de la verdad de una manera imparcial. No hay imparcial. Nosotros no somos imparciales. Nosotros creemos que hay una verdad y no la ponemos en tela de juicio. Intentar ser neutral, ya sea al investigar, al sentir, al pensar, al argumentar, al razonar o al enseñar, equivale a borrar una gran verdad que es la antítesis entre el cristianismo y el anticristianismo. Es decir, o sea, la gran separación que hay entre la verdad y la mentira. Antítesis es cuando hay dos ideas que se contraponen, para los que no saben qué es antítesis. Entonces tú estás tratando, cuando tú intentas ser neutral en todos los campos de la sociedad, en todos los campos de tu vida, estás tratando de borrar esa antítesis que no la vas a poder borrar, porque no se puede. Cristo declaró que hay una verdad y que su palabra es la verdad. No dice, todas son verdades y vamos a distinguir una verdad entre todas. No te engañes al defender la fe pensando de que eres neutral y que eres inteligente. No lo eres, no eres inteligente. Porque estás poniendo al incrédulo con ventaja y haciendo tú mismo blasfemamente que tu Dios se reduzca. O sea, no trates de quedar bien ante los ojos de los intelectuales de este mundo, usando la etiqueta de que yo soy neutral o el distintivo de la neutralidad, a costa de ser separado de la verdad de Dios. Aunque después ya la quieras incluir, en el primer momento, cobardemente, no lo hiciste. Entonces, en el ámbito intelectual, no debemos ser absorbidos por el mundo, para que nadie pueda atreverse a distinguir entre los pensamientos, que si será verdad el pensamiento cristiano o el pensamiento apóstata, ¿no? El pensamiento falso, el pensamiento anticristiano. No, también cuando en tu vida diaria, ¿no?, tengas ese sentimiento de pensar de que es así y esto debe ser real porque lo sentí o porque se portaron bien conmigo, porque esto se llama pragmatismo. Te metes a donde te conviene. Eso no es así. Tú tienes que partir de las Escrituras y si no es conforme a las Escrituras, no es cierto, es falso. A la ley y al testimonio, si no les ha amanecido, hermano. Entonces esto hay que ser radical. Tal falta de discernimiento en la vida espiritual y en la vida intelectual de uno no solo te impide el conocimiento genuino, sino que está garantizado que vas a caer en el engaño y vas a cometer un montón de torpezas, de imprudencias y vas a faltar a Dios incluso a la hora de defender la fe. No debemos andar nosotros como la cosmovisión del mundo que vive de sus emociones o que vive de argumentos partiendo de la revelación natural, sino debemos partir de la Biblia. En Efesios capítulo 4, en el verso 17, Pablo también dice, no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. ¿Tú tienes tu corazón endurecido? Solo hay una fuente, hermanos. No está bien que tú partas de otras fuentes. No es moral, no es bueno delante de Dios. Por eso dice la inmoralidad de la neutralidad. Solo hay una fuente. Solo hay una fuente. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento se encuentran en Cristo. Por tanto, si tú tratas de llegar a la verdad, aparte del compromiso con la autoridad, como te dije, estás engañado. No se negocia la base de verdad. O sea, intentar ser neutral, te repito, en tus esfuerzos intelectuales,
equivale a procurar borrar esta antítesis. Y eso, te repito, está mal. Intentar ser neutral en tus esfuerzos a la hora de discernir algo, a la hora de discernir cosas de la vida, también equivale a borrar esta diferencia entre el cristianismo y el anticristianismo, con el cual luchamos en el corazón también todos los días, y estás siempre tirando para la mundanalidad. La peor forma de ser mundano es hasta incluso creyéndote súper espiritual, pero partiendo de tus emociones y no de las escrituras, partiendo de las experiencias y no de las escrituras. ¿Bien? Entonces aquí estamos con dos posturas. El presuposicionalismo, o sea, presuponemos partiendo de la Biblia, y el evidencialismo, que es otra forma de presuponer, ¿eh? También es un presuposicionalismo, pero partiendo de la razón autónoma. Presuposicionalismo parte de la revelación especial, las escrituras, la revelación especial que tiene que sujetar todo. El evidencialismo parte de la revelación general. No digo que los cristianos evidencialistas no sean creyentes, pero ya ves todos los peligros que estamos cruzando, todo el riesgo que estamos haciendo y todo lo malo que estamos haciendo cuando dejamos al incrédulo como juez de nuestro Dios, cuando dejamos y abandonamos realmente nuestra gran premisa para poder quedar bien o para poder crear puentes. Yo no quiero crear puentes, yo quiero demostrarles a todos que Dios está ahí a través de que ya saben que Dios está ahí. La Biblia no trata de demostrarte que Dios existe, ¿te das cuenta? La Biblia empieza con la gran presuposición, ¿no? Bereshit bara Elohim. Dice, o sea, en el principio Dios creó, Dios ya está ahí, ya está desde la eternidad. En el principio no solamente es que ahí mismo apareció, sino que ya estaba ya existía. Siempre existió. Y eso es lo que tú tienes que ver. Entonces, tienes que entender que Dios es rey, ¿no? A veces uno dice, sí, Jesús es mi rey, pero tienes que entender que al ser el rey de tu vida, el Señor es la base de todos los aspectos de la vida. El Señor es el Señor de la erudición. Los creyentes no deben caminar, comportarse, vivir de manera que parezca que Dios no es el rey en todas las áreas de su vida. Y no me vengas que sí, pero yo oro, yo ayuno, como un hermano pentecostal antiguo, como 41 días, uno más que Jesús. No, hermano, ningún hombre puede servir a dos señores. No te sorprendas que en un mundo donde todas las cosas han sido creadas por Cristo y son llevadas por su poder, hay un grupo de personas que siempre quiere partir de sí mismo y no de ese Cristo y de ese Rey. O sea, tú dices, pero yo no caigo, yo hago esto, pero en Santiago 4:4 dice, quien se haga amigo del mundo se hace enemigo de Dios, y tú partes de tu razón autónoma, de tus emociones, o partes de la evidencia, y no partes de la Biblia, no partes de Dios mismo. Más cerca de quién estás. Ningún hombre puede servir a dos señores, te repito. Entonces, tienes el coraje de demostrar tus distintivos cristianos a la hora de vivir, de sentir, a la hora de la erudición, a la hora de estudiar, a la hora de la apologética, de defender la fe, a la hora de enseñar, a la hora de analizar las artes, la historia, o te chupas. O caes en esta inmoralidad llamada neutralidad. En la perspectiva bíblica, se podría reformular esta pregunta así, se podría decir, ¿tu pensamiento opera bajo el señorío de Jesucristo? ¿O se ha convertido al pensamiento de los enemigos de Dios para quedar bien? ¿No? ¿Estás partiendo de los pensamientos presuposicionalistas bíblicos o de pensamientos neutros, agnósticos? Porque cuando tú dices, bueno, voy a demostrarte que Dios existe o no, estás en un debate y dices, vamos a ver si es así, estás cayendo en un argumento agnóstico. Recuerdan, los agnósticos decían, bueno, Dios puede existir, pero puede que no. Ya, tú no puedes partir de eso. Aunque tú digas, no, yo sí sé que existe, sino que lo estoy haciendo para que él vea de que yo le voy a demostrar. No, tú debes decirle, sí existe. Ni siquiera darle la oportunidad de que él diga, vamos a ponerlo neutramente. No vamos a ponerlo neutramente, porque eso es ser parte de los incrédulos. Elige el día de hoy, hermano, a quién vas a servir. ¿Estás bajo el señorío de Cristo? ¿O estás bajo el señorío de la cosmovisión anticristiana de este mundo? Dios es el Señor de la erudición. O sea, el contraste, la antítesis, o sea, la separación de dos ambivalentes, la elección es clara. O eres apartado por la palabra veraz de Dios, o eres distanciado de la vida de Dios. Tienes la mente de Cristo, como dice 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, o tienes la mente vana, vacía, nula, oscura de los gentiles. O sea, aquellos que siguen, dice acá,
el principio intelectual de la neutralidad y el método epistemológico de la erudición no creyente no honran el soberano señorío de Dios como deberían. Como resultado, su razonamiento se hace vano. Y es así. ¿Qué es el método epistemológico de la erudición no creyente? Es lo mismo, construir. Tu método epistemológico es tu base de razón, tu base de pensamiento. Construyes tu pensamiento dentro de la idea del no cristiano, contra de la idea del neutro. O sea, vamos a partir de cero, de una nube de cero, y a ver si llegamos a Dios o llegamos a que en Dios no hay. No, yo no voy a construir de cero, yo parto ya de Dios. Porque si no, no honro a mi rey. Estoy poniéndolo en duda delante de los incrédulos. O sea, eso va en contra incluso de la Gran Comisión. Y porque este pensamiento anticristiano, la verdad, es un pensamiento que dice que Dios a veces no existe, o que Dios existe, pero Él no es el rey de todo. Ahora, esto tiene varios matices, porque no solamente existe gente que dice que Cristo no es el rey, te repito, hay gente que dice que es cristiana, que ayuna, que ora y que es muy espiritual, pero tampoco nunca parte de las escrituras. O sea, para ellos Cristo no es el rey. Sus corazón y sus emociones mentirosas es el rey. Otros sí, no creyentes, niegan abiertamente la existencia de Dios. Otros dudan de la existencia de Dios. Y otros dicen que creen en Dios, pero también parten de una cosmovisión anticristiana. ¿Qué clase de pensamiento es este que no se basa en la enseñanza del Hijo de Dios, que se abstiene de presuponer, ¿no? ¿Qué clase de pensamiento es este? Nosotros, en el capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo nos dice que seguir los métodos dictados por este punto de vista anticristiano, de aquellos que están fuera de una relación entonces con Dios para salvación, es tener una mente vana. Y dice en el verso 17 de Efesios 4, es tener el entendimiento entenebrecido. O sea, ese pensamiento que te quiere hacer neutral se caracteriza entonces por la ignorancia de Dios. O sea, no lo conocen. Pero en la luz, el Salmo 36:9 dice que en su luz podemos ver la luz, ¿no? Alejarnos de la dependencia, entonces, intelectual de la luz de Dios. O sea, si tú quieres pensar, o sea, luego harás teología, política, filosofía, pero todo empieza con tu pensamiento. Pero si tú quieres pensar alejado de tu dependencia intelectual de la luz de Dios, de su voz, de la verdad, de la Biblia, te lleva a las tinieblas y a la ignorancia. ¿Te das cuenta? O sea, si un cristiano desea comenzar su pensamiento en la oscuridad, ya no estás viviendo como cristiano. Por más que ayunes, ores, te creas muy erudito o creas que no eres erudito, pero que el Espíritu Santo te habla, no importa. No estás partiendo de nada más que de la oscuridad, porque no estás partiendo de la base epistemológica, la base de razón, la base de pensamiento, la base de luz, la única roca donde puedes construir tu pensamiento, tu fe y tus acciones, que es la Biblia. Entonces, piensa que todo tu razonamiento que no es construido sobre esto es vano. O sea, la neutralidad en la apologética, o a la hora que, como te repito, piensas que lo que siento, lo que pienso, el pragmatismo, todo lo que no parte de las escrituras, equivale a una venda en tus ojos. Y te hace todavía, lo peor de todo, y lo más terrible es que hace que tú pienses que estás bien y que los demás no son los que están en lo correcto. El cristiano emocionalista piensa que los demás no son espirituales porque él sí parte de todas las revoluciones de sus emociones. Y el erudito anticristiano piensa que tú eres una persona cerrada. Pero ¿cómo quieren que me abra a la mentira? Cuando hay una verdad, cuando una cosa es cierta, no puedo decir que otra cosa es cierta. Ni tampoco puedo decir, quiero ver si es cierto o no es cierto, porque ya sé que es cierto. Entonces, debemos entenderlo de esta manera, ¿no? Debemos entenderlo de esta manera. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, eso es lo que debemos entender. Te voy a poner unos ejemplos de qué es presuposicionalismo, porque es justamente lo que debemos entender en esta clase. Partir de la Biblia. Mira, este hombre que lo ves acá, no sé si ahí lo pueden ver, se llama Greg Bahnsen. Él tiene un libro que se llama Prepárate para la buena batalla, que es un libro que se los voy a mandar. Y él dice, Greg Bahnsen es uno de los más grandes apologetas, que ya falleció lamentablemente. Si estuviera vivo sería una cosa sin precedentes, pero Dios así quiso llevárselo. Bueno, él decía, una cosmovisión, cualquier cosmovisión, o sea, una forma de ver la vida, ya sea cristiana o secular, se fundamenta sobre cierto tipo de creencias conocidas como presuposiciones.
Esto no significa que se establece en cualquier selección de los supuestos favoritos de alguien, sino más bien en premisas de un tipo especial, conocidas como presuposiciones. Es decir, todos tienen una base donde construyen, como te digo. Construyes en la verdad de Dios, sobre la luz, sobre la voz, sobre la voluntad de Dios, o construyes sobre tu razón autónoma. Porque tus emociones, el análisis de la revelación general, todo eso parte de tu razón autónoma, porque al final todo se resume en eso, en tu autoidolatría. Hay otro teólogo presuposicionalista bien conocido llamado Henry Van Til, en su libro La Apologética. Él dice, una presuposición, porque algunos se preguntarán, entonces, ¿la presuposición es una roca donde construyes? Sí, dice, es un supuesto elemental en el razonamiento de alguien o en el proceso por medio del cual las opiniones son formadas. ¿Dónde construyes tus opiniones, tus pensamientos? Esta no es simplemente cualquier supuesto de un argumento, sino un compromiso personal, dice, que se sostiene en el nivel más básico de la red de creencias de alguien. Las presuposiciones forman una perspectiva o punto de partida fundamental y amplia en términos de la cual todo lo demás es interpretado y evaluado. Como tales, las presuposiciones tienen la autoridad más alta en el pensamiento de alguien, siendo tratadas como las creencias menos negociables de la persona y siéndoles otorgadas la inmunidad más alta al ser revisadas. Generalmente, mira lo que está diciendo él en otras palabras, tú tienes en el fondo de tu corazón una idea, y de esa idea, que es tu forma de ver la vida, son tus lentes con los que ves la vida, parte todo. Si tú no te sujetas, por ejemplo, si para ti la palabra de Dios no es realmente inerrante, infalible, suficiente y autoritaria, si no lo es, tú siempre vas a partir de otras cosas y siempre vas a tratar de disculpar las acciones de personas en este mundo que no vayan conforme a las Escrituras. Siempre lo vas a hacer, porque no es realmente esto un pensamiento autoritativo para ti. Porque recuerda, si para ti la Biblia es inerrante, suficiente, infalible y palabra de voz misma de Dios, debe ser una cosa inmune a lo demás. Pase lo que pase, tú debes partir de ahí. No hay forma de que tú tengas otra perspectiva. Todas tus perspectivas, más bien, en cuanto a lo que es apologética, educación, forma de ver la historia, tus emociones o tus circunstancias, todo debe partir de eso. Por eso dice que es lo básico, porque es la base. No es solo un compromiso o un argumento, ¿ves? No es solo un argumento que tú dices, bueno, no, tu argumento parte de esa base. ¿Te das cuenta? Piénsalo. O sea, es un elemental para ti. O sea, es vital. Eres tú. Donde está tu tesoro está tu corazón. Así que si tú argumentas, piensas, sientes de cualquier otra cosa, ya estás en another side, como dice por ahí. Ya estás presuponiendo de otro lado. Estás construyendo la casa de tu vida, de tu pensamiento, y es posible el destino de tu alma de otro lado. Por más que ayunes, ores, llores, seas valiente, seas el más grande apologeta, creas que defiendes la fe. ¿De dónde estás partiendo? O sea, ¿cuál es la autoridad más alta dentro de tu pensamiento? Piénsalo. Si la Biblia no es la autoridad más alta dentro de tu pensamiento, examínate. Presuposicionalismo, entonces, ¿qué es? Es una forma de ver la vida, ¿ves? Como decía Van Til, es un básico acerca de la realidad. Es un básico fundamental. ¿Por qué es básico? Porque es una base. ¿Por qué es fundamental? Porque es la base que fundamenta. Es el piso donde construyes acerca de la realidad de toda la vida. Las presuposiciones, dice, son normalmente supuestos escondidos en los que de manera reflexiva dependes para temas fundamentales de la experiencia humana, ¿ves? Tales como la naturaleza, la estructura de la realidad, la posibilidad y el método de conocimiento, los estándares y los universales de la moral. Es posible de que incluso si tú no tienes tu base en la Biblia, veas como bueno cosas malas. Por ejemplo, si hay gente que está haciendo cosas aparentemente buenas porque sienten misericordia o porque hay muchas emociones, pero no están conformes a las Escrituras, es una moralidad falsa. Entonces tú crees que es bueno porque no tienes una buena presuposición, no tienes a la Biblia como tu presuposición. Es una cosa bien amplia, hermanos. Es terrible. Entonces, una presuposición es una precondición, dice, necesaria para el pensamiento humano. ¿Te das cuenta que al final esto llegó a ser un poco más profundo de lo que te imaginabas? O sea, esta es simplemente
la base de tu fe y del destino eterno de tu alma. Por eso yo no puedo ser evidencialista. Yo no puedo partir de fuera, de mi razón autónoma. Es una precondición necesaria para el pensamiento humano y la experiencia, dice, sin el cual el razonamiento lógico sería imposible y la experiencia humana sería ininteligible, o sea, no la podrías entender, ni siquiera la experiencia humana. Si tú no tienes una base, o si comienzas a perderla, si comienzas a perder a la Biblia, a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a la luz, al camino, como tu gran presuposición, estamos fritos, pues. Y ahora, a la hora que utilizamos esta presuposición de que la Biblia es nuestra base para donde construimos nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra fe, nuestras acciones, vamos a defender la fe partiendo de esto. Entonces, ¿qué es la apologética presuposicional? Bueno, dice, Dios existe y Él nos ha dado su palabra, que es la verdad absoluta. Esa es nuestra presuposición. Entonces, usamos los principios bíblicos, usamos esta base para saber cómo pensar, cómo interpretar la evidencia escrita en la Biblia, cómo explicársela a mi entorno. La presuposición más probable de un ateo será que no existe ningún Dios y que la verdad es relativa. Un ateo cree que el hombre es quien dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. También el cristiano emocionalista, evidencialista, también cree que lo que él dice es lo correcto y a veces la pone por encima de la Biblia. Bueno, el hombre interpreta las evidencias, la Biblia y al mundo de acuerdo a sus propios raciocinios. Nosotros no. Nosotros interpretamos las evidencias, la Biblia y al mundo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Bien, si comenzamos a creer que la Biblia es la palabra de Dios, como dice la Biblia misma, la usaremos como nuestro axioma. Acá hay un ejemplo, dice, un axioma, que es frecuentemente usado en la lógica, es una proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. Su verdad es asumida. Por ejemplo, la Biblia toma esta postura, asumiendo la existencia de Dios, y no es necesario ser probado, porque es un fin último. Dios no necesita ser probado. Está en la conciencia de todos. Ahora, puede ser negado, pero no significa que lo puedes desaparecer con tu negación. Conclusión, la batalla contra la cosmovisión anticristiana de este mundo no está en evidencias, no solamente es demostrarle con ciencia, con la lógica, con los argumentos que vamos a estudiarlos. Sí, vamos a estudiar los argumentos, pero ya sabiendo de dónde vamos a partir, el argumento ontológico, todo eso. Pero no es sobre evidencias la batalla, sino que la batalla es sobre puntos de vista filosóficos, es decir, sobre presuposiciones. La gente tiene una base. Si tú le demuestras una realidad, simplemente, si no tiene la misma base que tú, simplemente se va a convencer de algo, bueno, una nueva idea, pero no va a cambiar su presuposición. Como cristianos no podríamos nunca ocultar nuestro axioma, o sea, que partimos de las escrituras. No te estoy hablando solamente de que lo digas, que lo vivas. Cuando discutimos la verdad con otros. Cuando yo hablo con una persona, tengo que decirle, no, es que la palabra de las escrituras, tienes que partir de las escrituras. Así tienes que hablar. Nuestro punto de vista para pensar, para creer, para actuar, es la voz misma de Dios, las escrituras de donde partimos. La revelación general puede ser usada una vez que esté sujeta a la revelación especial. No estoy en contra de que use las evidencias. Los argumentos que vamos a tocar luego en otras clases son buenos, pero si tú presentas primero el axioma, y el axioma que es que Dios existe y su palabra es cierta. Su palabra es nuestra base. Y de ahí partimos para lo demás. Bueno, espero que esta clase te haya gustado. Ha sido una clase donde hemos demostrado que la palabra de Dios es la base donde construimos nuestra fe, nuestra forma de vivir y nuestro pensamiento. Y eso es de donde debemos siempre partir. Que Dios nos ayude más bien, que no nos ayude a ser fieles a esto, que la batalla sea tomada con la espada, la verdadera espada, que nadie nos engañe con las palabras huecas, con estas filosofías engañosas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, como dice el apóstol Pablo, que realmente Dios nos conceda ser cristianos que vivimos con la mente arraigada en Cristo y no arraigada en la cosmovisión anticristiana de este mundo, llámese las filosofías huecas externas o las filosofías huecas de nuestras emociones y que salen de acá, de esta lucha que todavía tenemos en este cuerpo de muerte, en esta mente de muerte, en esta a veces falsa erudición de muerte que nos puede venir, ese deseo de partir siempre de nosotros y sobre todo de la mentira de la neutralidad. No hay neutralidad, acuérdate de eso. Bien, en un rato, en un momento, vamos a hablar en un Zoom acerca de esto, espero que te conectes. Si tienes preguntas, hazlas, va a ser
un gozo para nosotros poder conversar contigo. Gracias y que Dios te bendiga.